centésimo 68º día del año. Sean bienvenidos a Voces en la Eternidad, el tipo podcast en que cada catorcena estaremos debrayando un poco sobre la conejiada sin rumbo que es esta existencia. Yo soy Sagni el Conejo. ¡Comenzamos! Mukashi, Mukashi, o como diríamos en español, érase una vez, en el antiguo reino de Portugal, un infante heredero llamado Pedro. Pedro tenía a su padre el rey, un hombre de carácter duro que había conquistado su trono a base de tosudez, varias guerras y exiliar a muchos rivales. Por eso lo llamaban Alfonso IV el Bravo. Así que cierto año, justo después de firmar una tregua, se decidió el matrimonio del infante Pedro, y la rueda del destino giró. Cuando Pedro conoció a su prometida, Constanza, se enamoró. Por desgracia, no de la doncella destinada a ser su esposa, más bien de una de las jóvenes de su cortejo. Sin embargo, la boda se llevó a cabo como se esperaba. Aún así, los amores de Pedro habían sido aceptados por la dama. Naturalmente, eso los convirtió en amantes. Inés de Castro era el nombre de la joven cuyo idilio pareció avanzar mejor de lo esperado cuando a los pocos años la esposa de su amado murió en el parto. Y es que recuerden, gente, las mujeres vienen muriéndose de parto desde principios de la humanidad, así que siempre tengan consideración sobre eso. Entonces, Pedro declaró que no tomaría a otra esposa que no fuera Inés, y se retiró con ella a vivir en la Quinta das Lágrimas, y ahí nacieron sus 4 hijos, aunque uno de ellos falleció a los pocos meses. Otra de esas constantes en la historia. Convencidos de que la fortuna estaría de su lado, decidieron permanecer en aquel lugar hasta que el rey Alfonso accediera a reconocer aquella unión. Pero eso no pasó. Francamente, como ocurre en este tipo de historias, al citado rey no le hubiese interesado demasiado la elección amorosa de su heredero, de no ser porque la noble joven contaba con 2 hermanos, y ambos eran caballeros influyentes en Castilla, un reino con el que llevaban dándose unos quién vive dinásticos de campeonato y evidentemente podrían aprovechar las circunstancias para hacerse con el trono de Portugal y anexarlo al de Castilla. El hijo de Pedro con la difunta Constanza era aún muy joven y enfermizo. ¿No les parece bien curioso? En realidad creo que tiene mucho que ver con estas mezcolanzas entre primos, hermanos y sangre muy revuelta, que siempre tenemos estos personajes de, es que era débil, es que era enfermizo, es que quién sabe cuántos años fuera a durar. Mientras que los hijos de Inés crecían lozanos, ahí probablemente había buena genética. Ante la perspectiva, en una pésima elección de estrategia e instigado por varios nobles de su corte, el rey Alfonso IV mandó a 3 caballeros a ejecutar a Inés. Aquí me entran dudas. ¿Por qué necesitaba 3 caballeros para ir a matar a una pobre mujer? Segundo, ¿dónde estaba Pedro cuando fueron a matar a la mujer? Pero bueno, creo que lo que estuve leyendo no encontré las respuestas a eso. Pese a todo, aún esperaba que aquel amorío fuera un simple capricho y que su hijo recapacitara una vez libre de la influencia de la mujer. Pero no salió así. A nadie le están saliendo las cosas muy bien en esta historia. Pedro montó en cólera y acaudilló las revueltas que sumieron al país en una guerra civil por 2 años. Y me encanta porque en las crónicas que leí siempre llaman una guerra civil que duró por 2 largos años. Jamás perdonó a su padre. Pasados aquellos 2 largos años, el rey Alfonso murió, lo cual es todavía más chistoso porque si lo vemos en perspectiva, hizo todo lo que hizo a lo menso. Se pudo haber librado de esos 2 años de guerra civil y a lo mejor hubiera dejado mejor parado su reino, pero no lo parecía una buena idea en el momento. Dueño de la corona, Pedro reconoció como legal el matrimonio privado con el que se había unido Inés, y sus hijos pasaron a ser herederos. Se supone que las crónicas marcan que Pedro pudo haberse sacado ese asunto del matrimonio de forma espontánea. No, sí.
Yo me casé con ella. Oiga, pero, ok, ¿dónde está el papel que firmaron? Porque, pues, debe de haber un contrato en el que diga qué tierras se quedaron, cómo quedó esa movida. No, 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 fue todo muy privado, fue ante Dios y nosotros. ¿Y quién los bendijo? Dios. ¿Y quién fue testigo? Dios. Ah, muy bien, pero soy el rey, así que se joden. Aparte, mandó matar a todos de los asesinos de su esposa porque el tercero se le escapó y al final le perdonó la vida. Y aquí es donde la cosa se pone creepy. Para empezar, se cuenta que las ejecuciones de los nobles se realizaron al más puro estilo fatality y les arrancaron el corazón a uno por el pecho y a otro por la espalda. Además, para obtener la humillación y las disculpas de toda la corte, se cuenta que mandó traer el cuerpo muerto de doña Inés, la sentó a su lado en el trono y la coronó como reina, obligando a toda la corte a rendirle pleitesía al cadáver de 2 años. Más o menos. Aunque esto es chisme. Probablemente la leyenda nació a partir del traslado de los restos al sepulcro real que le había construido. De hecho, dicen que es una costumbre muy habitual en el Portugal de esos años y que de hecho también ellos ponían las esculturas sobre los catafalcos, o sea, donde ponían el cuerpo, y es probable que fuese una escultura de cera o esta escultura del catafalco lo que Pedro pusiera en el trono para que las personas se acercaran a rendirle pleitesía a la reina. Lo que sí es un hecho es que Inés de Castro es reina póstuma de Portugal porque su matrimonio fue reconocido igual de forma póstuma, pero de ahí a que hayan tenido un cadáver en el trono ya es una historia romántica, creepy. Se han basado en ella muchas obras, películas, pinturas. Hay pinturas bien entretenidas al respecto. Pero propiamente así que digamos que hay una crónica que diga que había un cadáver en ese trono, no hay ninguno. Al final de aquello, viudo y con su venganza cumplida, Pedro se dedicó a reinar con buena voluntad, alentando reformas que le brindasen más independencia a su corona de la intervención papal y de la iglesia. Suerte con eso, porque hasta la fecha de repente se ponía todavía medio rara la movida. Su amor se mantuvo intacto. Habitualmente se enterraban rey y reina uno al lado del otro, pero Pedro pidió que su catafalco quedara frente al de Inés, pies con pies, para que cuando llegara el día del juicio y despertara del sueño de la muerte, lo primero que viera fuera el rostro de su amada. Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Tarán! Me encantan las novelas históricas, hay cada historia que no le pide nada a la ficción. Guerras, amores, intrigas, mataderos, venganza, todo ahí. En las crónicas de más de 4718 años. Bien divertido. Si bien sí, soy como muy fan de leer novelas históricas, pasajes novelizados se prestan muchísimo, pero aún así, en lo que podríamos llamar las crónicas reales, porque no podemos confiar ni en lo que se dijo ayer, aunque ahora Twitter puede hablarnos más sobre eso, ¿no? Siempre puede sacar el tweet de hace chorrocientos años atrás y restregárselo en la cara a alguien más. Una cosa. En fin, así hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden que pueden escucharnos en iVoox, Spotify y YouTube. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es su cuento histórico favorito? Déjenos sus comentarios aquí o en nuestras redes sociales. Estamos como @voceseternidad en Facebook e Instagram. Igual los dejo los links en la descripción. Si pueden, también regálenos un me gusta y compártanos con sus amigos. Recuerden que en este mundo no existen las coincidencias, solo existe lo inevitable. Cuídense mucho de lo inevitable. Yo fui Agni el Conejo, esto fue Voces en la Eternidad. Nos escuchamos en la siguiente emisión. Bye bye.